Aló. Hola hermanas. Es bueno para mí estar acá. Es muy bueno estar acá. Me alegro mucho de poder verles. Me alegro mucho de tener este espacio con el ministerio al que el Señor me ha llamado a servir. La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es un ministerio que a mí me gusta mucho, es un ministerio que me llena mucho el corazón, me gusta mucho este trabajo al que el Señor me ha llamado. Es difícil cuando uno llega a la iglesia a hablar de los perseguidos, ¿verdad? De la iglesia perseguida. Porque es difícil para nosotros que vivimos en una sociedad tan tranquila, entre comillas, cuando nos comparamos, con otros países donde existe esta persecución. Cuando miramos nuestras vidas, cuando miramos la iglesia, cuando miramos nuestro país, es muy difícil empatizar con estos hermanos cuando escuchamos de que hay hermanos que mueren por la causa de Cristo. Esto es como loco, es como raro escucharlo. Es como raro enterarse de eso y es más difícil aún, creo, empatizar con esos hermanos que nosotros nunca hemos visto morir en persona. Nunca hemos visto que nos ataquen por hablar de la palabra de Dios. Porque vivimos en un país que es cristianizado, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar acerca de un Dios cristiano en mayor o menor medida. Pero refiriéndome un poco al tema de las Biblias, hermanos, ¿por qué Biblias? La Voz de los Mártires, ustedes han escuchado antes, trabaja en otros países del mundo, en Sudán, un país que ha estado en guerras, en conflictos internos durante muchos años, se divide en Sudán del Norte, Sudán del Sur. Ahí la Voz de los Mártires tiene un hogar de niños, un orfanato. Hemos estado trabajando con los refugiados de Siria, ¿verdad? Pero Colombia, que es un país tan cercano. ¿Por qué Biblias a Colombia? Principalmente esas Biblias van a llegar a pastores que están en Colombia, pero no a pastores que están en Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad grande de Colombia. Estas Biblias llegan a pastores que están en el resto de Colombia, en la Colombia selvática, en esta Colombia que está controlada por la guerrilla, donde está este conflicto de drogas muy fuerte. Y es ahí donde los pastores tienen problemas, principalmente porque ellos trabajan con las personas que están en medio de la guerrilla, compartiéndole el Evangelio. Entonces, cuando una persona tiene su encuentro con el Señor, se conoce al Señor de cerca, estudia la palabra, deja las drogas, deja de trabajar en la droga y afecta al negocio de las drogas. Por eso la persecución es tan fuerte. Y como bien ocurre siempre en los lugares donde hay persecución, faltan maestros de Biblia, faltan maestros que conozcan profundamente la palabra del Señor y puedan enseñarla a la congregación. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados tantas veces por la palabra de Dios, verdad? Nosotros que la estudiamos profundamente, que la amamos, que la tenemos ahí, la leemos y buscamos al Señor en su palabra, conocemos lo que es degustar esa riqueza tremenda de la palabra de Dios. Entonces, por eso son Biblias de estudios para estos pastores, para ayudarlos un poco más a conocer la palabra de Dios, para que ellos que no pueden ir a institutos bíblicos puedan estudiarla a través de esta forma. ¿Ya? Eso explicar un poco, porque la palabra de hoy la vamos a tener en 2 de Corintios. Quiero agradecer al Señor por permitirme compartir la palabra con ustedes. De verdad que anoche, mientras afinaba como los detalles del mensaje, me puse a orar, a leer y releer nuevamente el mensaje, a buscar al Señor. Y realmente tuve un tiempo tan lindo con el Señor. Estaba mi corazón rebosante, me sentía tan agradecido por el amor del Señor sobre mi vida. Podía ver tan claramente la misericordia del Señor que me ha acompañado toda mi vida, el amor del Señor hacia nosotros, hacia ustedes. Y verdaderamente lo único que anhela mi corazón en este momento es que pueda transmitir a ustedes ese mensaje de Dios que está en su palabra tan fielmente como el Señor me lo mostró a mí primeramente. Así que les pido que me acompañen en oración. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu amor que sobreabunda sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esas bendiciones fáciles de recibir, Señor, esas bendiciones que a nosotros nos gustan, que nos bendices económicamente, Señor, nos das seguridad, nos das protección,
nos das el amor de la familia, Señor. Gracias, Padre, por esas bendiciones que son fáciles de recibir. Pero gracias también te damos, Señor, por las bendiciones que son difíciles de recibir, Señor. Aquellas que angustian a veces nuestro corazón, Señor, que nos entristecen, que nos ponen en peligro, Señor. Sin embargo, todo viene de tu mano, dice tu palabra, y nosotros queremos vivir eso, entenderlo y glorificarte en medio de todo ello, Señor. Tú reinas, Señor, el mundo, tú que creaste todo lo creado, Señor, tú sigues gobernando el día de hoy. En este momento dispongo mi corazón a ti, Señor. Dispón tú, Señor, los corazones de la iglesia, Padre, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y comprenderla y que esta palabra transforme nuestro corazón, Señor, y nos ayude a conocerte más. Revélate a nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, anoche, cuando tenía ya el mensaje y todo, yo dije, bueno, pongámosle un título al mensaje. Estaba pensando, no sé si porque era muy de madrugada y no se me ocurrió ningún título. Pero lo que quiero que veamos el día de hoy es, quiero que entendamos a través de la palabra de Dios el porqué de la aflicción del cristiano. Quiero que echemos una mirada bíblica al sufrimiento del cristiano, para que de alguna forma, a través de la Biblia, podamos también simpatizar o empatizar con nuestros hermanos que están viviendo persecución. Entonces, a través de la Biblia, me gustaría que nosotros podamos ver de que esto del sufrimiento del cristiano, esto de la lucha por expandir el reino de Dios en la tierra, que es tan importante, ¿verdad? Nosotros que creemos en ese Dios, realmente nosotros, cuando alguien se enfrenta a la palabra de Dios, inevitablemente tiene que verse confrontado con esta verdad de que o realmente este Dios que me muestra la palabra, que es creador de todo, que demanda de nosotros, o realmente vivimos conforme a lo que Él dice, porque si nosotros creemos en Él, pero vivimos a nuestra manera, realmente la palabra de Dios, lo que Dios nos muestra acá, nos dice que realmente no es casi como funcionan las cosas. Entonces, me gustaría que entendamos un poco y que renovemos, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? No se conformen a este mundo, sino que transfórmense, renueven su mente, transfórmense, sean transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena palabra de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para esto vamos a tener el mensaje en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 11. Le voy a dar lectura primeramente. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo escribe esta carta de Corintios, de 2 Corintios, y comienza en el capítulo 1 ya hablando del sufrimiento. En el capítulo 1 Pablo empieza a hablar acerca de lo que él ha sufrido por predicar el Evangelio, lo que él ha vivido en sus caminos, en sus viajes misioneros, y le pide ayuda a la iglesia para que la iglesia lo fortalezca a través de, mientras él pasa estos sufrimientos. Pero desde el capítulo 3, Pablo empieza y toma otro tema. Empieza a hacer una comparación, Pablo, acerca del antiguo pacto, que es el de la ley de Moisés, ¿verdad?, con el nuevo pacto, que es el Evangelio de la gracia de Cristo. Entonces Pablo empieza a hablar un poco acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto y empieza a compararlos un poco para proteger a la iglesia, ¿verdad?, porque se estaban levantando estos falsos maestros que querían volver a la iglesia al judaísmo. Entonces Pablo por eso
habla acerca del antiguo pacto, de la ley de Moisés, que es por la que seguían los judíos, y dicen, no, Pablo le empieza a decir, claro, la ley de Moisés cumple cierto propósito, pero el propósito de la ley es revelar el pecado del hombre, que el hombre no puede por sí mismo llegar a Dios. Entonces después lo contrapone con el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, ¿verdad? El evangelio de la fe, la justificación por medio de la fe, como dice Efesios, ¿verdad? Entonces él empieza a decir, el evangelio de Cristo es mucho más grandioso que el antiguo pacto. El evangelio de la gracia es donde nosotros estamos seguros. Y él hace su defensa. Entonces, en este contexto, Pablo después continúa diciendo, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. Pablo nos dice que el evangelio de Cristo, que es al que se está refiriendo, el evangelio de Cristo es un tesoro. Y yo no sé ustedes, tal vez yo estoy muy influenciado por las películas de Hollywood, no lo sé, pero cuando yo escucho la palabra tesoro, lo primero que se me viene a la mente es una cueva llena de oro, así, llena de oro, y joyas, y unas coronas de reyes, y los piratas buscando ese oro. Pero Pablo no tenía esto en mente cuando él escribe de que el evangelio es un tesoro. Pablo ni cerca andaba de ese pensamiento. Pablo nos dice que el evangelio de Cristo era un tesoro, es un tesoro. Pablo conocía el valor de este evangelio. Él nos dice que el evangelio es un tesoro, el evangelio de Jesucristo. Entonces al meditar en esto, yo cuando leía este mensaje, yo meditaba esto y no podía evitar ser confrontado por esta palabra, el tesoro. El evangelio es un tesoro. Entonces, no podía evitar el verme confrontado por esto, porque Pablo cuando escribe de que el evangelio es un tesoro, Pablo no lo escribe como poesía. Él no está hablando de cliché cristiano, él no habla de un discurso aprendido, sino que cuando nosotros vemos la vida de Pablo a través de la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que Pablo realmente estaba convencido de que el evangelio era un tesoro. Pablo estaba profundamente convencido de que el evangelio de Cristo es un tesoro. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia cuando miramos la vida de Pablo, cuando vemos cómo Pablo gastó su vida por este tesoro que es el evangelio de Cristo. Entonces yo pensaba en esto, pensaba en la vida de Pablo, pensaba en el tesoro del evangelio, y miraba mi propia vida y realmente me cuestionaba si yo realmente valoro el evangelio de esta forma. ¿Valoro realmente el evangelio como un tesoro? ¿Entiendo por qué Pablo dice que es un tesoro? Hermanos, y esto mismo yo pensaba también en nosotros como iglesia. Porque si el evangelio de Cristo realmente es un tesoro para nosotros, eso debería haberse reflejado en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes y en mi propia vida. La Biblia nos llama constantemente, continuamente a examinarnos a través de la palabra. Hermanos, les repito, para nosotros como iglesia, por esto lo repito, porque para nosotros como iglesia que siempre estamos hablando de Dios, de su palabra, constantemente nosotros estamos escuchando palabras como estas, frases como esta: el evangelio es el tesoro de Dios. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Sí, bendito sea el Señor por eso. Amén. Gracias, Señor. Pero ¿cuánto de esto afecta a nuestros corazones? ¿Cuánto de nosotros miramos nuestro corazón, miramos nuestro interior y nos confrontamos con esto y vemos nuestra vida y decimos, ¿realmente yo estoy viviendo conforme a lo que creo? ¿Realmente para mí esto es un tesoro y vale la pena gastar mi vida por esto? ¿Vale la pena gastar mi vida por esto? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Nos examinamos nosotros mismos por estas palabras? La Biblia siempre nos llama a examinar nuestro corazón. Debemos hacerlo, debemos exponer, hermanos, debemos exponer nuestras vidas a la palabra de Dios continuamente. Debemos exponer nuestros corazones a la palabra de Dios continuamente. El salmista decía en el Salmo 139, 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, sabemos perfectamente lo que somos, o espero que sepamos perfectamente lo que somos. Sabemos que
no somos tal vez grandes santos o no somos la imagen que nos gustaría ser todavía, como Pablo dice. No digo que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Pero hermanos, que la disposición de nuestro corazón sea el buscar a Dios, sea el conocerle a Él y el igualarnos a su imagen, el ser hecho a la imagen de Él. Y no tengamos miedo de que vamos a ir a la presencia del Señor y el Señor va a ver nuestro corazón, porque justo ya, el Evandro dijo en la iglesia que había que exponerse a la palabra de Dios y yo lo voy a hacer. Entonces justo me expongo a la palabra del Señor y el Señor ve mi corazón y dice, ahí hay un pecado, o esto está mal delante de mí. No le tengamos miedo a eso. El salmista, genuinamente, me gusta leer los salmos porque él es tan genuino, el salmista. Es tan genuino, ese corazón genuino es lo que nosotros debemos buscar, debemos anhelar. Él dice, él no está preocupado por eso, él no trata de hacer una careta cristiana. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, dice. Y después le dice, y guíame en el camino eterno. Él sabía perfectamente que en su corazón no estaba completamente alineado delante del Señor. Y por eso le dice, Señor, pero guíame en el camino eterno. Guíame, Señor. Esa es la relación genuina que nosotros debemos tener con el Señor. Esa relación genuina, no fingida, no con caretas. El Señor sabe quiénes somos. ¿De dónde dice la palabra? ¿Dónde se esconderá el hombre de Dios? Abajo del mar. En los montes, en las montañas. El Señor lo llena todo. El Señor conoce nuestros corazones. Dice, hermanos, si al leer la Biblia, si cuando ustedes van a la palabra de Dios, no son confrontados por la palabra de Dios, esa palabra que es tan radical, esa palabra de Dios que de repente uno la lee y uno sufre porque uno dice, ¿cuánto me falta para llegar a esto? Pero si su corazón no ocurre eso cuando leen la palabra de Dios, si no los confronta la palabra de Dios, lo más probable, hermano, es que ustedes están leyendo la palabra de Dios, la Biblia, lo más probable es que la estamos leyendo como cualquier historia de aventura o como ciencia ficción, algo que ocurrió o que tal vez ocurrió en el pasado, muchos años atrás, pero ellos eran gente distinta, no tiene que ver conmigo, o tal vez solamente un cuento, lo leemos como un cuento, sí, dice esto, pero en realidad no lo tomamos en serio. Hermanos, el llamado es a buscar y a ser transformados por la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos llama. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Le dijo a los fariseos, a los mismos que lo crucificaron, escudriñen las Escrituras, porque ustedes dicen que allí tienen la verdad y ellas hablan de mí, dice Él. Pero aún así los fariseos no lo reconocieron. Entonces, me gustaría detenerme en dos verdades, en dos grandes verdades. Hay muchas más, pero en solamente dos grandes verdades por las cuales Pablo llama al Evangelio de Jesucristo un tesoro. ¿Ya? Dos grandes verdades. La primera está en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Aquí Pablo, escribiendo de Jesucristo, dice esto. El cual, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo escribiendo, el escritor de Hebreo, no se sabe si es Pablo, no se tiene la seguridad, pero el escritor de Hebreo nos dice esto, nos dice, hablando de Cristo, que el cual, siendo el resplandor, dice que Cristo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma, es la imagen de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas, buenas o malas. Por eso, Romanos 8:28, que nosotros lo sabemos de memoria, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso dice, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz a través de sí mismo. Este texto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué es un tesoro? Nos revela por qué el Evangelio es un tesoro. Primero, porque el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra,
quien es suficiente y perfecto en sí mismo, se entregó completamente por nosotros. Eso es lo que nos dice el texto. Ese Dios que creó todo lo creado, Él en el Evangelio, cuando fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, se entregó completamente por nosotros. No nos negó nada, absolutamente nada. Dice que realizó la purificación de nuestros pecados en sí mismo, en su propio cuerpo, en su propia esencia. Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados y no se negó nada. Ese Dios que es creador de todo, Él se dio completamente por amor a nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Padre? ¿Cuánto amor no nos ha dado el Señor? Yo creo que nosotros ni siquiera logramos entender lo que eso significa. Ni siquiera logramos entender eso. ¿Qué profundidad tienen esas palabras? Ese Dios, Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y Él se dio completamente por nosotros. No se negó en nada. Por eso Él nos exige todo de nosotros. Lo primero. Lo segundo, que está relacionado con esto mismo. Dios, ¿saben qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué aborrece Dios? Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, lo aborrece. Sin embargo, aquel que aborrece el pecado, que dice la palabra, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Dice la palabra de Dios que el que aborrece el pecado se hizo pecado. Dios se hizo lo que Él mismo aborrece. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, por amor a alguien, a hacernos lo que aborrecemos por amor a esa persona? Dios, que es santo, 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 dice la palabra, se hizo pecado por amor a nosotros. Esa es la profundidad del tesoro del Evangelio. Es un amor muy grande el revelado de Dios hacia nuestras vidas. Es un amor muy grande, que yo creo, por eso sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, que nuestra oración sea que el Señor nos revele tan profundamente esta verdad en nuestro corazón, para que sea una convicción fuerte en nuestra vida. Porque cuán amados nos sentiríamos, cuán amados nos daríamos cuenta que somos. Porque va a llegar un día, usted puede ser salvo, hermano. Usted puede ser salvo, puede creer en Cristo y la salvación es suya y pagó por sus pecados. Y un día se va a encontrar en la presencia del Señor y le vamos a ver cara a cara a aquel que hemos estado adorando durante toda nuestra vida, sin conocerle personalmente, sin verle, sin tocarlo, y se va a gozar y se va a alegrar, y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, y vamos a vivir plenamente esa gloria de Cristo. Pero toda nuestra vida en la tierra nunca pudimos comprender el amor de Dios por nosotros. Que no ocurra eso en nuestras vidas, hermano. Que no llegue aquel día y digamos: nunca conocí esto profundamente en la tierra. Nunca disfruté de este amor en la tierra. Entonces, lo otro que también nos habla, y la segunda razón por la cual, las otras dos venían de la primera razón, que era Hebreos 1:3, pero la otra razón por la cual el Evangelio es un tesoro, la otra razón por la cual el Evangelio es un tesoro, está en Jeremías capítulo 31, versículo 33, y en el capítulo 32, versículos 40 y 41. Dios aquí en el libro de Jeremías está profetizando a través del profeta Jeremías. Está profetizando acerca del nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, vuelvo a repetir. Entonces en el capítulo 31, versículo 33, profetiza y dice a través del profeta: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué me muestra este pasaje? Dice, pero este es el pacto que haré. Este es el pacto que haré. No dice, este es el pacto que haremos. Este es el pacto que haré. Como siempre, Dios tomando la iniciativa. Siempre el Señor ahí tomando la iniciativa para guardarnos, para alcanzarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para amarnos. Siempre el Señor tomando la iniciativa. Este es el pacto que haré, dice Él, como decisión propia con ustedes, con el pueblo de Israel, con la iglesia. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hermanos, cuando no importa si crecieron en la iglesia o si llegaron de grandes. Yo llegué ya más grande a la iglesia, hace algunos años atrás, pero no importa si nacieron en la iglesia o fuera de la iglesia, en algún momento, tiene que haber ocurrido en ustedes, cuando tienen esa cercanía con el Señor, ese encuentro, cuando se les cae la teja, como digo yo, se les cae la teja y ven al Señor claramente. Ven al Señor claramente y ocurre esto. Ocurre esta ley en sus corazones. Ocurre esta ley en sus corazones. Nos dará la ley en la mente y en nuestros corazones. Ocurre esto. Entonces, nosotros ya no miramos solamente horizontalmente a nuestros pares o a los que nos están viendo o a nosotros mismos. En ese momento nuestra mirada y nuestro corazón se ponen en el Señor. Dígame si eso no ocurrió en su vida. Dígame si en algún momento no ocurrió ese cambio, esa transformación de la que habla la palabra, el nuevo nacimiento, donde habla Juan 3 con Nicodemo. Eso es algo que el Señor hace. Se nos cae la teja. El Señor actuando por nosotros, el Señor tomando la iniciativa. Luego en el 32, 40 y 41 dice, y haré con ellos, luego de esto, de que haré pacto, escribiré en sus corazones, en sus mentes, dice en el 32, 40, 41, y haré con ellos pacto eterno. ¿Se escucha bien o se escucha muy fuerte? ¿Está bien? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás, de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Mire qué linda la palabra del Señor. El Señor es tan tierno con su iglesia, es tan tierno con sus palabras. Él nos dice, yo haré pacto eterno con ustedes. Y no me volveré atrás, no me arrepentiré de hacerles bien, no me arrepentiré de salvarlos, no me arrepentiré de estar con ustedes. Yo haré pacto eterno y no me arrepentiré de hacerles bien a ustedes. Y pondré mi temor, dice el Señor, en sus corazones para que no se aparten de mí, La seguridad que tenemos en el Evangelio de Cristo, hermanos, la seguridad tremenda que tenemos, porque no depende de nosotros. Cuando yo escribía esto, estudiaba mi Biblia, escribía estas palabras, yo pensaba en mi vida, obviamente pensaba y me confrontaba la palabra y me alegraba tanto porque realmente yo pensaba, el Señor realmente podría haberme desechado en cualquier momento. El Señor podría haberme castigado o dado conforme a lo que yo merezco. Cada quien con su lucha, ¿no? Entonces, yo miraba mi vida imperfecta delante de Dios, imperfecta, fallaba en tantas cosas, y entonces pensaba en este versículo, donde el Señor hablaba a mi corazón y decía eso. Yo no me arrepentiré de hacerles bien, no me arrepentiré del pacto eterno, pondré mi corazón en sus corazones para que no se aparten de mí. Yo me preocuparé de que ustedes lleguen a la meta eterna conmigo. Yo me preocuparé de eso. Y le daba gracias al Señor por eso, por la seguridad que tenemos en Cristo. Bendito sea el Señor por eso. Todo esto fue comprado en la cruz de Cristo. Todo esto fue comprado con la sangre del Cordero en la cruz. En la sangre del Cordero. Entonces, verdaderamente, el Evangelio tiene un valor incalculable. Verdaderamente el Evangelio tiene un valor incalculable. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro.
Luego de hablar Pablo de este tesoro tan grande, dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Tesoro en un vaso de barro que no tiene ningún valor, ¿verdad? No tiene un valor. ¿Por qué Dios entonces dejaría un tesoro? ¿Por qué Dios dejaría un tesoro? Dios, el Dios de toda sabiduría, ¿por qué dejaría un tesoro en vaso de barro? Un vaso de barro que no es llamativo, no es suave como un cristal, es poco duradero, de mala calidad, se quiebra fácilmente, no tiene un gran valor. ¿Pero acaso no somos así también nosotros? Dice la palabra del Señor que de lo vil y lo despreciado del mundo nos llamó el Señor. Nos llamó para hacernos lo que somos, para formarnos, para sanarnos. Y por eso me encanta el trabajo de la iglesia, por eso me encanta el Evangelio del Señor. Cuando uno puede ver la obra de Dios en medio de las personas, en medio de mi propia vida primeramente, en medio de la iglesia, cómo el Señor restaura. Cuántas personas conocemos que eran alcohólicos y ahora ya no son alcohólicos y buscan al Señor. Le violentaban a sus familias, hombres con violencia intrafamiliar, mujeres, y la familia cambia, la vida cambia. Entonces ver esa restauración de Dios es preciosa, es hermosa. Entonces, por esta causa, nuestros hermanos siguen dentro de la FARC. Por eso, cuando se habla con los hermanos que están viviendo persecución, ellos dicen, no queremos arrancar. Aunque la Voz de los Mártires, en ciertos casos, a través de abogados y algunas personas que trabajan de noche y sacan a escondidas también a personas del país como refugiados, aunque lo hacemos igual como ministerio, la mayoría de los cristianos perseguidos prefiere estar en sus países. ¿Por qué? Porque conoce este gran tesoro, el del Evangelio de Cristo, transformador de vidas, transformador de las vidas de las personas. Entonces, claro que somos frágiles como vasos de barro, claro que somos reemplazables como vasos de barro. Dice, un tesoro en vaso de barro, el Evangelio de Cristo en el hombre, en el corazón del hombre. Cuando miramos nosotros y hacemos una comparación a través de esto, podemos decir que el Evangelio está lleno de misericordia y el hombre está lleno de venganza. Nosotros lo podemos ver en los noticieros, lo podemos ver en nuestra propia vida, o tal vez nosotros mismos en más de alguna ocasión hemos estado ahí, ¿verdad? El Evangelio está lleno de misericordia, la misericordia de Dios hacia nosotros. Nosotros buscamos siempre la venganza. El Evangelio está lleno del perdón de Dios. El hombre está lleno de falta de perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, verdad? El Evangelio está lleno de amor y el hombre está lleno de rencor. El Evangelio es santo. El hombre es hecho santo por el Evangelio de Cristo. El Evangelio es santo. Nosotros somos santos por la obra del Evangelio de Cristo. Esto es lo que produce el Evangelio en nosotros, en los vasos de barro. Así ha sido por toda la historia del cristianismo. Toda la historia del cristianismo. Hombres como Pablo, hombres como nosotros, débiles, pecadores, que guateamos ahí, tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios y guateamos de repente. Pero así el Señor se ha glorificado en vasos de barro durante toda la historia del cristianismo. No por sus obras, no por las obras del hombre, sino por la fe de Cristo, que nos transforma. Entonces nos dice que estamos en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero, ¿por qué es tan importante que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios podría habernos transformado al tiro y nos evita todos esos sufrimientos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el hombre no puede transformar al hombre, solo Dios puede transformar al hombre. Por eso es necesario de que nosotros como vaso de barro podamos reflejar a Cristo, para que la mirada esté en Él y no en nosotros. Si nosotros atraemos a las personas a nosotros mismos, ¿qué bien les podemos hacer? Es verdad, podemos tal vez hacer un bien pasajero, un bien momentáneo. Podemos, que es tremendamente valioso y debemos hacerlo. Debemos hacer ese bien. Pero un bien pasajero que hoy hacemos, si nosotros le damos un plato de comida a una persona, hoy va a comer, pero mañana va a volver a tener hambre. Si nosotros hacemos un bien pasajero, eso el día de mañana se va a olvidar. Y el malestar del pecado y de lo mal que está el hombre, por causa del pecado, va a seguir ahí.
En cambio, si nosotros como iglesia, vasos de barro, guiamos a las personas a Cristo, a Dios, Él es el que transforma el corazón del hombre. Él hace una obra permanente y eterna, como dice la palabra. Porque si vivimos solamente para esta vida, como dice Pablo, solo somos los más dignos de lástima, porque hay aflicción cada día, dice el salmista. Cada día tiene su propio afán. Bástale a cada día su propio mal, dice la palabra. Si vivimos solamente para esta vida, realmente somos dignos de mucha lástima. Pero nosotros vivimos pensando en lo eterno, en la eternidad de Dios, la eternidad de Dios. Y para allá apuntamos, para allá apuntaba Pablo, para allá. Jesús le dice a sus discípulos, no se alegren de que los demonios se le atan, le obedecen. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque ahí realmente vamos a ver y vamos a decir, ¡wow! Todo valió la pena. Todo valió la pena. Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la iglesia, vivió en el 350, 60, hasta el 430 que falleció. Escribió un libro que se llama Las Confesiones. Un libro que a mí me encanta porque Agustín de Hipona es tan pasional para escribir, es tan pasional. Entonces uno lo lee y es como que uno puede degustar sus emociones, su escritura tan rica, tan poética y tan bíblica. Entonces él, en la primera confesión, escribe algo que a mí me gusta mucho. Él dice, Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Amados hermanos, la plenitud del hombre no está en el hombre. La plenitud del hombre está en Dios, porque nos creaste para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en ti. Es por eso que nosotros como iglesia, nosotros los que podemos y tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, debemos llevar a la iglesia y llevar al hombre, a quien no conoce a Cristo, a Él, mirarlo a Él. Es Él el que tiene que brillar, Él es el que hizo la obra, Él es el que va a transformar los corazones, es Él, el Señor. Por eso Dios busca mostrarse a través del hombre, por eso Dios busca mostrarse a través de nosotros, dejándonos, haciéndonos como vaso de barro, para que nosotros portemos la gloria de Dios y así el hombre pueda ver a Dios a través de nosotros. Ahora Dios es... El hombre o las personas en sus trabajos, en su vida diaria, los que estudian en los colegios, en la universidad, ¿realmente están viendo a Dios en sus propias vidas? Al mirarlos dicen, wow, está la imagen de Dios. ¿Realmente ocurre eso? ¿Van a Cristo cuando los ven a ustedes? Entonces Jesús dijo, permanezcan en mí, separados de mí, nada pueden hacer. A Él lo necesitamos. Dios busca mostrarse al hombre para que cuando nosotros nos vean, a Él le reconozcan y a Él le glorifiquen, a Él. Ese es el propósito de ser vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Él. Y tiene que ser de Él porque Él es el único que puede hacer la obra. Entonces continúa en el versículo 8 y dice que estamos atribulados en todo. Pablo no niega, Pablo es sincero. Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo aquí está presentando 4 metáforas de contraste. Él dice, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él presenta estas 4 metáforas de contraste para mostrar que su propia debilidad no invalida, sino más bien exalta la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La debilidad del hombre, la debilidad en la persecución, la debilidad de la iglesia, no invalida, sino que exalta la gloria de Dios, la fidelidad de Dios, quien nos sustenta en medio de la crisis. Entonces les pregunto a ustedes, ya que vieron el video de Colombia, todo esto, cada uno de los videos que nosotros tenemos son
basado en hechos reales. Las últimas imágenes eran verdaderas. Y está en inglés porque el video lo hizo Voz de los Mártires de Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando con Estados Unidos directamente. Entonces le pregunto, ¿la iglesia perseguida es una iglesia derrotada? ¿El pastor que muere es derrotado? ¿O el esposo de la hermana Luz, que le enviaron su cuerpo, son una iglesia derrotada? En ninguna manera. ¿Pablo estaba derrotado cuando escribió esto? Claro que no. De hecho, en el capítulo 6, versículo 10 de este mismo libro, 2 Corintios, 6:10 dice él, sí, porque continúa escribiendo, ¿verdad? Entonces él dice que estamos como entristecidos, vivimos como entristecidos, mas siempre estamos gozosos. ¿Por qué nos dice como entristecidos? Porque desde afuera, las personas, ¿se acuerdan que dijimos al principio de que protegiendo un poco a la iglesia de los falsos maestros que querían volver al judaísmo, acusaban a Pablo de que Pablo, por predicar estas palabras, Dios lo castigaba y por eso él sufría de esta forma? Entonces, claro, él dice, ¿cómo entristecidos? Porque desde afuera las personas veían a Pablo sufrir, veían a Pablo encarcelado, veían a Pablo gastando su vida por el evangelio de Cristo, gastando su vida, entonces lo acusaban de esta forma. Lo acusaban, pero él dice, ¿cómo entristecidos? Porque de afuera lo veían así, pero en su corazón Pablo estaba lleno de gozo, Pablo estaba fortalecido. Él dice incluso después, porque exteriormente nos desgastamos, pero interiormente estamos cada vez más fuertes, cada vez más fortalecidos. Las personas miraban su exterior, pero no veían la plenitud del gozo que Pablo tenía en su interior. Y en el mismo capítulo 4 que estamos leyendo, en el versículo 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea, leve, dice Pablo, Pablo, el encarcelado, Pablo que en Corinto igual escribe de los azotes que recibió, los naufragios, que lo dejaron medio muerto fuera de la ciudad cuando fue a predicar. Ese mismo Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque Pablo entendía el momento que estamos viviendo en comparación de la eternidad que tenemos después de la muerte. La eternidad que tenemos después de la muerte. En Cristo, esperemos, en Cristo. Entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, la iglesia perseguida, nosotros en medio de nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestro sufrimiento, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, duradero, eterno, no se va a acabar, peso de gloria. Esto se cumplió en los verdaderos cristianos en el pasado y se sigue cumpliendo hoy día. Esta verdad se cumplió en el pasado, se sigue cumpliendo hoy día. Porque, hermanos, históricamente siempre ha habido persecución. Nosotros la vemos en la Biblia, que empieza en Hechos capítulo 8, vemos que empieza la persecución. Históricamente también vemos persecución, pero la persecución, siempre que matan cristianos, el evangelio se expande. Siempre hay avivamiento del cristianismo cuando hay persecución. La persecución bajo el Imperio Romano no detuvo el avance del evangelio en el mundo. La persecución de todos los emperadores romanos, Nerón que quemaba a los cristianos y los usaba como antorcha fuera de su palacio, eso es histórico, ni siquiera hay que buscarlo en la Biblia, es historia universal. Quemaba a los cristianos como antorchas, Nerón. Calígula, la persecución bajo el imperio romano nunca detuvo el avance del evangelio, al contrario. Luego la persecución en la Edad Media, con la Reforma Protestante, tampoco detuvo el avance del evangelio. Con John Hus, en el 1400, quemado en la hoguera, entre otros. Lutero, sale después estos dos abogados, ¿verdad?, que en el 1517 llevaron fuertemente esta reforma, Lutero y Calvino, también vivieron persecución. Calvino tuvo que huir también. Bueno, para los que lo ubican. Hace 2 años también, ahora en la historia contemporánea, hace un tiempo estaba leyendo noticias en el TVN, en la página de 24 horas, y aparecía una noticia que me llamó la atención, obvio, como buen canuto, ¿verdad?
apareció una noticia que me llamó la atención que hablaba acerca de cómo en China estaban persiguiendo a los cristianos ahora, y estaban derribando las cruces de la iglesia, y estaban cerrando muchas iglesias. En China hay dos tipos de iglesias. Está la iglesia subterránea, que es la iglesia perseguida, y hay otra iglesia que es más visible, que se acomoda a los estándares del gobierno y le permiten vivir como iglesia, formarse como iglesia. Pero los que viven conforme a la palabra están bajo tierra. Pero aún a los que estaban arriba, a los cristianos de arriba, aún a ellos lo estaban persiguiendo porque decía la noticia de que el cristianismo estaba avanzando más fuertemente y más rápido que el comunismo. Entonces hacían una estimación de aquí al 2020 y tanto, al 2030, ya no recuerdo bien, donde decía que iban a haber más cristianos que comunistas. Entonces estaban persiguiendo nuevamente, fuertemente. Y ahora actualmente, a través de Siria, lo que ocurre en Siria e Irak, ahora que está tan de moda esto en las noticias, ¿verdad? Los atentados en París, ahora en Turquía. Turquía estuvo lleno de atentados. Históricamente siempre los grupos insurgentes empiezan a realizar atentados dentro de los países para desestabilizar el país y y meter sus ideas. Así es como llega también Turquía ahora en este intento de golpe de Estado. Pero ahora que está todo esto tan de moda, Siria e Irak, una persecución tremenda bajo Estado Islámico, tremenda. Nosotros como Voz de los Mártires tenemos información acerca de eso, de hermanos que están allá. Pero el avance de la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Faltan maestros? Sí, faltan maestros de Biblia. ¿Por qué? Porque los líderes son los primeros que matan, y aparecen nuevos, porque la iglesia no es del hombre, no es del predicador, no es de nosotros que compartimos el evangelio. La iglesia es de Cristo y Él la sustenta y Él la prepara para presentársela a Él mismo. Entonces, por lo único que ocurre cuando persiguen, no hay detención de la iglesia, hay crecimiento. De hecho, cuando matan a un cristiano, como mataron al esposo de la hermana Luz, lo único que ocurre es que ese cristiano llega a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 14:8, dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos a estar en la presencia del Señor. Pablo siempre exhorta a la iglesia a tener gozo. Siempre exhorta a la iglesia a tener gozo en el Señor, porque él conocía íntimamente a Dios y los propósitos de Dios. Por eso dice después, en el versículo 10 y 11, ya terminando con el mensaje, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pablo termina diciendo esto, ¿verdad? Nosotros que llevamos este tesoro en vaso de barro, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos perseguidos pero no angustiados, derribados pero no destruidos, llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A esto es lo que Pablo se refería cuando escribió en el capítulo 4, versículo 17 que leímos recién: una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A eso se refiere, ser hechos a la imagen de Cristo. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria de Dios. Hermanos, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Podemos nosotros aspirar a algo más grande que esto? ¿Podemos aspirar a algo mejor que esto? Nosotros podemos aspirar a un título universitario, que es algo que es tan fuerte en nuestra sociedad, ¿verdad? Como con esta famosa influencia griega sobre nosotros, tan fuerte sobre nuestra sociedad, donde el que tiene más conocimiento es más que otra persona. Pero podemos aspirar a un título universitario, y gracias al Señor para los que podemos estudiar en la universidad y obtenerlo, porque eso también nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida y también viene de Dios eso. Podemos también aspirar tal vez a un doctorado,
Podemos aspirar a un buen trabajo, a ganar mucho dinero, a una casa grande, a lo que normalmente está involucrado en ese sueño americano que está tan metido en nuestra América Latina, ¿verdad? Sin embargo, no podemos aspirar a un privilegio más grande que el ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces, nosotros normalmente leemos eso, y yo sé que ustedes lo saben, que nosotros estamos siendo hechos a la imagen de Cristo, pero Cristo es Dios. Ese Dios eterno nos está formando a la imagen de Dios en nuestros corazones, para que cuando estemos en la eternidad seamos como Él, seamos como Él. Él va a seguir siendo Dios sobre nosotros, pero en nuestro corazón vamos a tener un corazón tan lindo como el del Señor. Vamos a ser tan lindos como el Señor. Yo no sé si realmente nosotros logramos entender la profundidad de lo que esto significa. No lo sé. Oremos al Señor para que así sea. Pero en Romanos, cuando habla la palabra, cuando habla del hombre, por ejemplo, para que podamos entender un poco de lo que esto significa, en Romanos 3, 10 al 18 dice, describe el corazón del hombre en esos versículos, y habla acerca del hombre. Entonces escribe esto, y cuando lo leemos podemos recordar tal vez los noticieros de la noche. Dice, como está escrito en Romanos 3, 10, 18, como está escrito, versículo 10, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Acaso esto no nos recuerda a la historia del hombre, a la historia universal, por ejemplo? ¿Cuánto de esto no hemos visto? Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros como iglesia, nos dice que estamos formando a su imagen, que Él nos está formando a su imagen para presentarnos delante de Él en el día de Jesucristo. Entonces, cuando estemos en su presencia, cuando le veamos cara a cara, cuando nos gocemos y realmente digamos, sí, todo valió la pena y nos alegremos en eso, Él, dice su palabra, que en ese momento Él destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Nosotros, Dios cuando describe al hombre, y Jesús mismo cuando decía que Él no confiaba en ningún hombre porque Él sabía lo que había en el hombre, Él describe que el hombre tiene un corazón corrompido por causa del pecado. Sin embargo, de ese corazón corrompido, Él nos quiere transformar y hacer a la imagen de su Hijo, a través de la persecución, a través de las bendiciones agradables, de la casa, del confort, de la seguridad, del amor que tenemos, a través de las cosas difíciles. El Señor está en control. Y esta es la esperanza que Él nos da. Él destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los ojos de ellos, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bendito sea el Señor por eso. Iglesia, cuando entendamos cuál es realmente la depravación del corazón del hombre que habla la Escritura, cuando entendamos el verdadero valor de Cristo, profundamente, cuando entendamos el verdadero valor del Evangelio, de la salvación, recién ahí estaremos preparados para dar nuestra vida por Cristo, recién ahí. Y no hablo de dar nuestra vida como los mártires en Siria, en Colombia, por aquellos que mueren por la causa de Cristo. No hablo solo de ellos. Hablo de que recién ahí, cuando entendamos el valor de Cristo y de su Evangelio y de lo que ha hecho por nosotros, recién ahí nosotros vamos a estar preparados para gastar nuestra vida, así como Pablo lo hizo algún día, en nuestro trabajo, tal vez, en nuestra vida íntima, en nuestro tiempo en casa, buscando de Dios, orando, conociendo su palabra, conociéndole a Él, buscándole a Él. Recién ahí vamos a estar preparados y dispuestos a hacer eso. Recién en ese momento
vamos a poder gastar nuestra vida para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Les voy a invitar a ponerse de pie. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro
nuestro Salvador. Señor, te alabamos y te bendecimos por lo vivido en esta mañana. Queremos que quede guardado en nuestro corazón, no como un recuerdo, sino como una palabra viva, que sea eficaz, Señor, y que podamos ser intercesores por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy está siendo perseguido por ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, y enséñanos también a ser personas que podamos dar con un corazón alegre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, y recuerden que trae un stand donde usted puede ir a dejar su ofrenda, no importa la cantidad, sino el Señor conoce su corazón y sabe por qué quiere dar.